La idea de hoy es hablar un poco de trasplantes, ¿sí? Trasplantes de órganos sólidos vascularizados, de médula ósea, hablar apenas simplemente de la donación de sangre, como para traer lo que es parte de, como está dentro del mismo tema. Lo primero que deberíamos pensar son los tipos de trasplantes, ¿sí? Nosotros cuando pensamos en trasplantes, en general pensamos en lo que serían los considerados como aloinjertos, ¿sí? Que es decir, son individuos de la misma especie, es decir, son humanos, obviamente en nuestro caso, pero obviamente no son genéticamente idénticos, ¿sí? Por más parecido que sea, a menos que sea mi hermano gemelo, no van a ser genéticamente idénticos a mí. Entonces, esos son los que nosotros consideramos aloinjertos, ¿sí? Son entre individuos halogénicos, ¿sí? Misma especie, muy similares, pero no son genéticamente idénticos. Pero además de eso, nosotros tenemos las posibilidades de hacer autoinjertos, ¿sí? Los autoinjertos más comunes son los de piel, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una quemadura muy grande en el brazo, ¿sí? Que requiere injertos de piel para evitar que eso se infecte, muchas veces lo que se puede hacer es tomar piel de otras partes de mi propio cuerpo para generar ese injerto. Ese autoinjerto obviamente no genera ningún tipo de rechazo, ¿sí? No hay nada que sea distinto genéticamente, no hay nada que sea diferente entre el recipiente y el injerto, por ende no genera rechazo. Y idealmente lo mejor que podríamos hacer son isoinjertos, es decir, injertos entre individuos genéticamente idénticos. Por múltiples razones es prácticamente imposible, la única opción que tenemos hasta el momento es que sean individuos genéticamente idénticos, es decir, hermanos univitelinos, pero no suele ocurrir, la mayoría de nosotros no los tenemos. Entonces, por lo general recurrimos a los que son aloinjertos. Por otro lado, hay algunos trasplantes que se están empezando a hacer de manera experimental, que son senoinjertos, es decir, directamente ya pasamos a tratar de injertos de otras especies diferentes. Por lo general suelen ser de cerdo, una especie es particular de cerdo, que son los más similares a nosotros en cuanto a tamaño y en cuanto a genética. ¿Sí? Son bastante cercanos a nosotros. Obviamente no es lo mismo, y obviamente la probabilidad de rechazar un senoinjerto es mucho mayor a rechazar un aloinjerto, y obviamente mayor a un isoinjerto, ¿sí? Pero es una opción y en algunos casos se podría tener en cuenta. En especial si son, en algunos casos, sitios inmunológicamente privilegiados, por ejemplo. Además de la genética involucrada en el injerto, siempre vamos a tener que tener en cuenta qué es lo que vamos a estar trasplantando, ¿sí? No es lo mismo trasplantar un órgano sólido vascularizado que un trasplante de médula ósea, o mejor dicho, de progenitores hematopoyéticos. ¿Por qué? Básicamente porque en cada uno de estos tipos de trasplantes el sistema inmune funciona diferente y el tipo de respuesta que se evoca es diferente. En un órgano sólido vascularizado lo que estamos haciendo es trasplantar algo externo hacia nosotros y que puede ser reconocido y eliminado por el sistema inmune. En el trasplante de progenitores hematopoyéticos es al revés. En realidad estoy trayendo un sistema inmunológico a mi cuerpo, ¿sí? Entonces, ese sistema inmunológico que yo traigo es diferente a todo mi cuerpo y puede generar una reacción, ¿sí? Se puede activar frente a todo lo que encuentra en mi organismo y generar lo que se llama enfermedad de injerto contra huésped, ¿sí? Técnicamente, o sea, si bien los mecanismos son idénticos, en realidad las consecuencias son mucho más graves en el caso de progenitores hematopoyéticos, ¿sí? Y después, otra cosa que siempre hay que tener en cuenta son los tipos de donante que tenemos, ¿sí? Nosotros podemos tener en algunos casos donantes vivos que puedan donar algunas partes de su cuerpo sin necesidad de ser un donante cadavérico, es decir, sin necesidad de haber fallecido en el proceso, mejor dicho, antes del proceso. En el caso de los donantes vivos, estos donantes pueden ser relacionados o no relacionados a la persona que está recibiendo el trasplante, ¿sí? Y los mecanismos involucrados en todo lo que es la maquinaria burocrática, por así decirlo, del trasplante es diferente, dependiendo de si son relacionados o no relacionados. En el caso de los donantes vivos, entre las cosas más comunes que se pueden donar es obviamente sangre, médula ósea, partes del hígado. Sí, el hígado tiene la capacidad de regenerarse, ¿sí? De manera muy rápida y muy eficiente. Por ende, a veces, simplemente cortando un pedazo de hígado es suficiente para regenerar
en la persona dañada una cantidad de células hepáticas suficiente para generar su función, ¿sí? Y la persona obviamente, si bien tiene funciones hepáticas un poco disminuidas, son suficientes para sobrevivir el resto de su vida. Lo mismo ocurre con los riñones, nosotros podemos vivir con un único riñón, por ende podríamos donar un riñón hacia una persona que lo requiera. En algunos casos es un poco más raro, pero huesos se podría llegar a donar, más que nada cuando se habla de huesos, más se habla de costillas, ¿sí? Para injertos pequeños. Y después, obviamente, cosas que son únicamente de donantes cadavéricos. Es decir, no le voy a sacar a una persona viva el pulmón, un pulmón, no le puedo sacar un corazón, ¿sí? No le puedo sacar los intestinos, las venas, sí, las venas se pueden hacer injertos de venas. Cuando hablamos de venas, en realidad nos referimos al endotelio y toda la estructura circulatoria, piel, córneas, cartílagos. Básicamente se puede utilizar casi todo el organismo a modo de donación. Siempre hay que tener en cuenta cuánto tiempo transcurre entre que la persona fallece, o sea, tiene algún problema, fallece, y se puede hacer el trasplante para ver qué tan exitoso va a ser ese trasplante. Hasta acá, medimos bien, no es nada nuevo, básicamente. De pulmón, creo que Sí, hay algún que otro caso de donante vivo. es muy raro que haya donante vivo, porque vivís muy mal con un pulmón. Ah, bueno, eso es otra cuestión, sí. O sea, Pero supongo creo que que en en varios se hizo, pero en Estados Unidos creo que hubo algún caso. Estados Unidos es muy particular. Básicamente porque consideran que vos sos, o sea, que si te pagan podés hacer lo que quieras. O sea, no sé. Yo sé que acá en general no se hace básicamente porque o sea, vos después tenés con muchos problemas viviendo con un único pulmón, que no te pasa viviendo con un único riñón. La idea siempre es, obviamente, salvarle la vida a la persona que está mal y que está enferma y que requiere el trasplante, pero no arruinar otra vida en el camino. ¿Sí? Si paso de tener una persona muy enferma y una sana a tener dos personas más o menos enfermas, no es un muy buen negocio. ¿Sí? No sé si, por ejemplo, puede pasar en casos muy excepcionales de padres que le quieran donar a sus hijos o cosas por el estilo, que es lo que tienen atribuciones los médicos de hacer o no. Pero en general, por lo que yo tengo entendido, pulmones es raro que sea de donante vivo. Podría Y eso, ocurrir por ahí con partes de pulmón, sí, no, no hablo de un pulmón entero, creo que se dona por un ahí con lóbulo. un lóbulo, quizás, podría llegar a ser. Y Tendría de que... hecho creo que acá, donante de riñón, por ejemplo, si no es familiar directo o cosas así, tiene que ir con No, orden. si no es donante, si no es relacionado, no. O si no son, bueno, como lo que consiguió la nata, que son donaciones escalonadas o cruzadas. Por ejemplo, yo estoy enferma, mi hermano no es compatible, vos estás enfermo, tu hermano no es compatible, pero entre nosotros sí, entonces mi hermano te dona a vos y tu hermano me dona a mí. Ese tipo de arreglos en general requieren autorizaciones particulares, pero se podrían llegar a hacer. Creo que está hecho para que nadie compre un organito, Sí. creo. La idea en Argentina es eso, en Argentina nada se puede comprar, o sea, nada que sea producto humano. De hecho, está prohibido pagar por donaciones de sangre. No se puede, está penado por ley. Todo lo que son donaciones en Argentina son donaciones voluntarias y como sin fines de lucro. Completamente opuesto a que como pasa en Estados Unidos, que son todas pagas. O sea, sangre, esperma, órganos, lo que vos quieras donar está perfecto siempre y cuando sea gratuito. Básicamente para evitar un mercado negro de órganos, que sería bastante complicado. Que seguramente existe igual, pero como de forma bien ilegal. Bueno, centrémonos primero en lo que sería trasplante de órganos sólidos vascularizados, ¿sí? Es decir, pulmones, riñón, corazón, cualquier órgano sólido. Básicamente, no sé si alguna vez se pusieron a pensar en todos los pasos que requiere un trasplante. Todo lo que requiere trasplantes requiere un sistema de salud extremadamente organizado y bien coordinado, lo cual en general se suele utilizar como la cantidad de trasplantes como una medida de la como de qué tan bien funciona un sistema de salud a nivel nacional, ¿sí?
El mejor país hasta el momento, hasta las últimas veces que leí, el mejor país que tiene el mejor sistema, mejor dicho, organizado para trasplantes es España. Tienen todo diseñado para maximizar los procesos de trasplantes, ¿sí? Desde grupos médicos especializados para que la gente que está en cuidado intensivo con intención de donar sea mantenida por un grupo particular que priorice, cuando ya tienen muerte cerebral, obviamente, prioricen el mantenimiento correcto de los órganos para su traslado. Toda la parte de lo que nosotros sería el INCUCAI, que es el ente organizador encargado de armar las listas de espera, armar los procedimientos para compatibilidades y demás, lo tienen todo muy, muy bien aceitado a nivel país. Entonces, básicamente, el proceso va a iniciar con una persona que haya muerto en condiciones especiales, si no cualquier persona puede ser donante de órganos, que esté generalmente ya hospitalizada, ¿sí? Una vez que fallece, se hace el certificado de difunción, siempre se le va a preguntar a los familiares si deciden ser donante de órganos. Oficialmente todos somos dadores presuntos, pero siempre le van a preguntar a la familia si esa persona en algún momento había manifestado voluntad de donar o de no donar, y qué es lo que quieren hacer con su cuerpo. En caso de que la familia diga que sí, que quiere ser donante, o sea que puede donar esos órganos, se van a tomar muestras de sangre y algunas muestras de tejido, que básicamente lo que van a hacer es empezar a buscar cuáles son los receptores compatibles con esa persona, ¿sí? Ustedes saben que todas las personas que están esperando un trasplante están en una lista de espera. Esa lista de espera es obviamente por órgano y por qué tan mal está ese paciente, ¿sí? Es una orden, está ordenado de forma prioritaria, las personas que están más graves van a estar antes en la lista de espera y tienen prioridad, pero obviamente lo que más necesitamos es que haya una compatibilidad. Entonces van a ir por esa lista viendo con qué personas son compatibles y con qué personas no son compatibles. En caso de que haya compatibilidades, se llama a la persona y les dicen, mira, hay un órgano que está disponible. En general se llama a más de una persona, es decir, se llama a los primeros 2 compatibles, por ejemplo. Se le pide que acuden a un centro de salud especializado, a un centro de salud que ya está predefinido. Esa persona se le van a tomar muestras de sangre, se va a ver el estado en el que está esa persona, si puede pasar por una cirugía en ese momento para ser receptora de ese trasplante. Se generan las últimas pruebas de compatibilidad para asegurarse de que el rechazo vaya a ser lo menos posible. Y en caso de que esté todo bien, se genera en la persona que ya está internada en el hospital en donde falleció, se va a asignar entonces esos órganos hacia dónde tienen que ir. Se genera la ablación, que es básicamente retirar el órgano de la persona que falleció y aislarlo y guardarlo de manera para que sea trasladado. El traslado, que puede ser a nivel zonal, provincial o nacional, o incluso en algunos casos, pero mucho menores, internacional. Y una vez que ese órgano llega a los distintos puntos, obviamente pensemos que de una persona no vamos a sacar un único órgano, sino que tratamos de maximizar los órganos disponibles, se traslada hacia todos los centros asistenciales en donde estén los posibles receptores, o mejor dicho, ya los receptores, y se realiza el trasplante. Obviamente mientras todo esto está pasando, en paralelo esa persona va a ser preparada para la cirugía y puesta con lo que se llaman los protocolos pretransplante, que implican antibióticos y inmunosupresores. ¿Dudas hasta acá? No. Bien. Esto de la asignación en realidad es medio horrible, porque a vos te llaman y te dicen, puede que haya un órgano para vos. Y te empiezan a hacer las pruebas. Y ese puede que haya un órgano para vos implica que puede finalmente no ser 100% compatible, por ende no se pueden arriesgar a hacer el trasplante, o que la otra persona sí lo sea. Entonces, en general, uno prepara en el hospital a más de una persona en distintos hospitales, ¿no? A más de una persona y finalmente una sola es la que lo recibe. Por ende, es muy loco pensar que en algún momento te llaman y vos tenés que dejar todo lo que estás haciendo y te dicen, bueno, puede ser que en media hora tengas un riñón nuevo. Es como muy loco, es muy raro esa situación. Bueno, la respuesta inmune, obviamente, siempre que yo tengo un trasplante de un órgano que no está 100% compatible con el mío, puede conducir a lo que se llama el rechazo.
¿sí? Si bien estas personas van a tener que vivir toda su vida lo que se llama inmunosuprimido, es decir, consumiendo drogas que supriman, o mejor dicho, que regulen su sistema inmune para evitar el rechazo del órgano, la verdad es que la sobrevida de ese órgano a determinada cantidad de tiempo implica que siempre hay una especie de rechazo crónico. Siempre hay un momento en el que ese órgano deja de funcionar correctamente. Cada órgano, ¿sí?, tiene como su vida o sobrevida promedio en los pacientes, ¿sí? Podemos ver que en general los pulmones son de los que menos sobrevida tiene a 1 año y a 5 años. Esto implica que a 5 años el 54% de los pacientes que recibieron un pulmón todavía lo tienen funcional, ¿sí?, y no lo rechazaron. Corazón es un poco mejor. Riñones depende un poco, por ejemplo, si es donante vivo o muerto, ¿sí? Los donantes vivos por lo general tienen mejor performance y tienen mayor sobrevida que los de donante muerto. Ahora vamos a ver un poco por qué, ¿sí? Todo esto va a depender siempre del tipo de respuesta, y además del tipo de qué tan compatibles inicialmente eran uno con el otro. Pero cuando uno tiene un trasplante, la verdad es que sabe que si es una persona joven, probablemente ese trasplante quizás no sea suficiente a lo largo de toda su vida, que en algún momento vaya a requerir otro trasplante o vuelva a entrar en falla respiratoria o en falla cardíaca y requiera asistencia. Quizás no la necesaria como para requerir otro trasplante, pero no va a estar bien al 100% el resto de su vida, ¿sí? Es una situación, el mantenimiento de un paciente trasplantado es muy complicado. Y la sobrevida, si bien hay sobrevida, no es siempre de las mejores y tienen que estar muy controlados y muy cuidados. Básicamente, si se acuerdan, este experimento creo que lo vimos cuando hablamos de cómo descubrieron las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2, y eso lo que se veía es básicamente los primeros experimentos de trasplantes, que veíamos si teníamos un ratoncito C57 y utilizábamos un pedacito de esta piel y lo trasplantábamos a un valve, generábamos un rechazo, y si cortábamos de un valve C a otro valve C, es decir, genéticamente el mismo background, no teníamos rechazo. Y así empezaron a ver, con pruebas y errores, a ver qué era lo que pasaba. Y empezaron a buscar cuáles eran las causas, ¿sí?, de este rechazo o no rechazo en los animales. Y vieron que justamente eran las moléculas de histocompatibilidad. Entonces, si nosotros pensamos en la respuesta inmune, ¿sí?, hacia un órgano rechazado, la respuesta inmune hacia cualquier órgano que haya sido trasplantado, tenemos que pensar frente a qué responde. Y básicamente lo que vemos es que la respuesta inmune va a funcionar igual a lo que ya vimos, y con los mismos mecanismos de activación, solo que dirigida contra aloantígenos, ¿sí? Vamos a definir un aloantígeno como proteínas que muestran polimorfismos en la población, ¿sí? Entonces, esas proteínas pueden ser reconocidas por otro individuo como algo extraño, y responder o montar una respuesta inmune contra eso, ¿sí? Obviamente los aloantígenos de mayor relevancia son justamente las proteínas presentadoras, clase 1 y clase 2, ¿sí? Esos son los que llamamos justamente complejos o antígenos mayores de histocompatibilidad. También existen lo que son antígenos menores de histocompatibilidad, es decir, que ocurre lo mismo, que se pueden comportar como antígenos o aloantígenos, pero la respuesta no es tan importante, sino es una respuesta exagerada, no es una respuesta inmune tal que genere el rechazo del órgano al nivel de destruir al órgano involucrado. Dentro de los antígenos menores de histocompatibilidad, los más conocidos o los más estudiados son, por ejemplo, los que se expresan en forma diferencial, como podría ser, para cualquier mujer, cualquier órgano proveniente de un individuo masculino que expresa proteínas que están codificadas en el cromosoma Y. Esas proteínas pueden funcionar como aloantígenos. Nosotros no tenemos cromosoma Y. Nosotros no tenemos ninguna proteína codificada por el cromosoma Y, por ende todo eso lo vamos a considerar como un aloantígeno. Son menos cantidad de proteínas, son menos expresadas, son menos importantes para el sistema inmune, pero están, ¿sí? Pueden comportarse como antígenos menores. Entonces vamos a estar siempre hablando de ahora en toda esta parte vamos a estar hablando de aloantígenos y de aloreactividad, como a la respuesta generada o evocada dirigida hacia esos aloantígenos. Simplemente a modo de repaso, ¿se acuerdan que si yo tengo un ratoncito que yo lo inmunicé con un virus en particular,
tomo linfocitos citotóxicos de ese virus, de ese ratoncito, esos linfocitos van a tener unos TCR especiales. Y si yo los enfrento con células presentadoras de antígenos de ese ratoncito o de otra cepa de ratoncitos, dependiendo del tipo de cepa, es si yo voy a tener o no respuesta inmune frente a esos antígenos, ¿sí? Es decir, si voy a poder tener presentación antigénica correcta o no. No solo correcta o no, sino incluso si lo va a considerar como algo extraño o no. Entonces, esto era lo que nosotros llamábamos como el receptor T reconoce a los antígenos en el contexto de las moléculas de clase 1 o de clase 2, esto es lo que nosotros llamamos la restricción del CMH, ¿sí? Y básicamente lo que más nos interesa es en estos casos, ¿sí? En los trasplantes, porque yo necesito que haya reconocimiento, es decir, que las células presentadoras de antígeno puedan presentarle a sus linfocitos, pero que no sea reconocido como algo extraño y genere autoinmunidad, o genere, mejor dicho, inmunidad contra el trasplante. Acá como vimos. Bien. Bien. Bueno, básicamente, si yo tengo de este lado lo que nosotros llamamos graft o injerto, que es decir, lo que está trasplantado, y de este lado tenemos lo que es el hospedador. Obviamente todo lo que sea el trasplante en sí es una condición inflamatoria. ¿Sí? Yo voy a estar, primero, en un órgano que estuvo un tiempo en lo que se llama isquemia, es decir, que estuvo sin recibir oxígeno, sin recibir circulación sanguínea, en una persona que falleció, que lo cortaron y lo trasplantaron hacia otra persona, generando una cirugía y una sutura. Es decir, todo eso genera un gran ambiente inflamatorio. Ese ambiente inflamatorio en el propio organismo, ¿sí? En el propio órgano, mejor dicho, va a activar a las células del sistema inmune de ese órgano. ¿Sí? Si yo traigo un órgano, siempre en ese órgano va a haber células del sistema inmune que estaban infiltrando. ¿Sí? Por ejemplo, macrófagos y células dendríticas, la vasculatura misma de ese órgano. Entonces, la inflamación que se genera durante el procedimiento quirúrgico va a llevar a la activación de estas células del sistema inmune. ¿Sí? Cargadas con los mismos antígenos propios, ¿sí? No es que va a reconocer algo extraño, no es que haya un patógeno, simplemente es lo que llamaríamos daño estéril. Si bien no hay patógenos, se generó inflamación por el mismo daño y los cortes generados en el tejido. Una vez que se trasplantó y se restablece la circulación sanguínea, una de las cosas que ocurre es que estas células, por mecanismos normales, ¿qué harían? Madurarían e irían hacia el ganglio drenante. Acá pasa lo mismo. Estas células maduran y van hacia el ganglio drenante. Ahora, ¿al ganglio drenante de quién? Del receptor. ¿Sí? Y en el receptor se van a encontrar con células T y B del receptor. ¿Sí? Y esas pueden llegar a ser activadas en el caso de que se reconozca ese CMH como algo extraño. ¿Sí? Pueden generar la activación de los linfocitos T. Por otro lado, obviamente, toda esta inflamación, además de activar a las células que estaban en el tejido, van a reclutar nuevas células hacia el tejido, ¿sí? Nuevas células del sistema inmune. Ahora sí, las células que repueblen ese órgano van a ser células del receptor, perdón, ¿sí? Células del recipiente. Estas células del recipiente van a llegar al tejido inflamado y se van a cargar con péptidos del propio injerto. ¿Sí? Con péptidos del propio injerto, se cargan, se activan y van a volver hacia el ganglio drenante, hacen todo su ciclo normal. Entonces vamos a tener una segunda oleada en el ganglio drenante que puede activar linfocitos T y B. ¿Sí? Ahora en este caso son todas células del mismo dador. ¿Se entendió? Sí, profe. Genial. Sí. Entonces, la activación ocurre exactamente de la misma manera que la vimos en clase, ¿sí? Solamente que lo que cambia ahora es que yo voy a tener distintas poblaciones de células inmunes. Por un lado las células del dador y por otro lado las células del receptor. Entonces, si yo pienso en la activación de los linfocitos T, que sí o sí requiere de células presentadoras de antígeno, ¿sí? De células dendríticas capaces de activar a los linfocitos T, voy a tener en primer lugar lo que se conoce como vía directa de reconocimiento, en el cual las células del dador, es decir, esas células que vinieron con el injerto y se activaron,
tienen la capacidad de activar a las células del sistema inmune del receptor. Cuando eso ocurre, básicamente, como el tiempo es corto, ocurre lo que se llama rechazo agudo, es decir, ocurre dentro de las primeras semanas del trasplante. ¿Sí? Por otro lado, la segunda oleada, que es esta de células del receptor, que migran hacia el tejido, se activan en tejido y vuelven a ganglio, obviamente tarda mucho más tiempo, es lo que se conoce como vía indirecta de aloreconocimiento. Esta vía indirecta de aloreconocimiento implica dendrítica ya del receptor, todo el sistema inmune es del receptor, y tiene un papel fundamental en el rechazo crónico, es decir, el rechazo a largo tiempo. ¿Sí? Lo que va a permitir también es que la activación por estos mecanismos básicamente lleva a la colaboración entre linfocitos T y linfocitos B, por ende lleva a la producción de anticuerpos específicos contra el injerto. La primera vía está más asociada a linfocitos T citotóxicos que se activan y eliminan a las células. La vía indirecta está más asociada a la colaboración y a la presencia de anticuerpos anti el injerto. Básicamente, hoy lo que se conoce son como modelo, algo como si fuese una segunda visión de la vía directa y vía indirecta. Existe una vía semidirecta que nosotros no la vamos a ver. Básicamente, lo que ocurre en la vía directa, en la vía indirecta, perdón, y la semidirecta un poco, es que las células del recipiente, es decir, las células del receptor, van a interaccionar directamente con las células del receptor. ¿Sí? Olvídense de esto, no sé por qué lo puse acá, es como me quedó para... Chito. Mi perro no entiende el concepto de vecino. Olvídense de estos dos diapositivas. Sí, me quedó de la clase de medicina. Olvídenselas, nosotros no las vamos a ver. Simplemente recuerden el hecho de las vías directas, sí vamos a tener células del dador y del receptor, mientras que las vías indirectas vamos a tener solamente células del receptor. ¿Sí? Que va a estar todo lo ocurrido. Y siempre los tiempos van a ser diferentes. Bien, entonces, a modo de que les quede para después cuando lo chusmen, la activación de los linfocitos T va a ocurrir exactamente igual a lo que ya vimos, ¿sí? De los CD8. Solamente lo único que cambia es cuál es la célula presentadora del antígeno, cuál es el origen de esa célula presentadora del antígeno. ¿Sí? Entonces, una vez que los linfocitos TCD4 y TCD8 se activan de manera común y corriente, esos linfocitos TCD8 que reconocieron antígenos del injerto van a ir hacia el injerto, migrar hacia el tejido trasplantado y atacar a las células parenquimatosas, ¿sí? Generando daño. Ese daño a su vez va a reclutar nuevas células, ¿sí? va a liberar aún más antígenos, por ende va a ser como una retroalimentación de daño en el tejido. Lo mismo ocurre para los linfocitos B, ¿sí? Que simplemente van a funcionar correctamente tal cual viene ocurriendo. Lo que va a ocurrir es que más que nada lo que van a hacer es empezar a endocitar, ¿sí? Antígenos liberados por ese daño, ¿sí? Antígenos del tejido trasplantado liberados durante el primer daño y liberados durante la exposición a la cirugía, y eso va a generar que pueda hacer una colaboración con linfocitos T folliculares, ¿sí? Y activarse liberando antígenos contra ese tejido. Profe, una pregunta. Sí. Una vez que eso sucede, ¿ya está? O sea, ¿la persona se tiene que retirar el órgano o hay forma de que...? No sé hasta qué punto, o sea, nosotros sabemos que existe el rechazo crónico en todos los pacientes, pero de manera muy controlada. De hecho, lo que suele ocurrir en general como primera instancia es que se intenta aumentar la inmunosupresión, a ver si eso se puede evitar. Sí, o sea, esto estamos hablando que en casos ideales es muy, muy bajito esto. ¿Sí? Porque estamos tratando de que los trasplantes sean con órganos lo más, ¿cómo se llama? Lo más compatibles posible. Si esto se desencadena de una manera en que realmente no era tan compatible y se desencadenan todos estos mecanismos, lo más probable es que lo que ocurre es que a determinada cantidad de tiempo, lo que tarde en generarse el daño, ese órgano se pierda y se tenga que retirar.
es lo que pasa en la mayoría de los casos. ¿Cuánto tarde? Va a depender de qué tan compatibles sean inicialmente. Puede tardar 1 año, en los peores casos, puede tardar 5, puede tardar 20, puede tardar 30 en pasar, ¿sí? Si pasa a los 30 años después, lo más probable es que no sea requerida ninguna cirugía porque la persona por ahí ya es muy añosa y no va a tener la respuesta inmune no va a ser tan grave, ¿sí? Pero va a depender un poco mucho de cada paciente. Por eso es tan importante también el laboratorio pretransplante, ¿sí? Mejorar los criterios de trasplante, los criterios de compatibilidad de trasplante, para tratar de disminuir este rechazo al mínimo posible. ¿Bien? Nosotros el rechazo de los órganos los podemos dividir en 3, dependiendo los mecanismos involucrados y la aparición, ¿sí? La aparición del daño. El primer rechazo, que es el que hoy por hoy, si las cosas están bien hechas, es imposible que ocurra, es lo que se conoce como rechazo hiperagudo, que ocurre en minutos u horas de la cirugía. De hecho, hay casos en los cuales está como descrito que se enteran antes de cerrar a la persona, ya directamente ven la necrosis y se remueven el órgano y se perdió ese órgano. Ese rechazo hiperagudo justamente está hecho o mediado por anticuerpos preexistentes en la circulación del receptor, ¿sí? Por ejemplo, agua incompatible, ¿sí? Si se cometió un error en el laboratorio y se trasplantó algo agua incompatible, los anticuerpos ya están preformados, no necesito ningún tiempo, en cuanto lo reconocen, lo van a atacar. Gente que haya recibido muchas donaciones de sangre, lo que ocurre es que a lo largo de las distintas donaciones de sangre se pueden ir inmunizando contra distintos antígenos del HLA, entonces esas personas pasan a tener más riesgo de tener un órgano incompatible. Y básicamente el mecanismo efector es la activación del sistema complemento, que es un mecanismo súper rápido y en cascada, que es infrenable. ¿Sí? Entonces, por suerte hoy en día este rechazo ya no existe, básicamente. ¿Sí? Esto ocurría mucho en los primeros experimentos o en los primeros casos de trasplantes que no se sabían todo esto, entonces básicamente trasplantaban a ciegas. Y en algunos casos se veía esto. Horrible, horrible, horrible. Pero bueno, hoy por hoy no pasa. Esto ya no pasó, entonces cerramos, esperamos a la persona, va a estar en el hospital, obviamente va a estar muy monitoreada, tenemos lo que se conoce como posibilidad del rechazo agudo, que ya aparece semanas post-trasplantes, y va a ocurrir obviamente por diferencias entre el HLA principalmente, ¿sí? Los complejos mayores histocompatibilidad entre dador y receptor. Y los mecanismos van a ser todos estos mecanismos que ya les comentaba. CD8 citotóxicos que se van a activar contra el HLA del donante, o receptores CD4 que se van a activar contra el HL2 del donante, ¿sí? Pero ya va a llevar cierto tiempo. Esto en general no suele ocurrir tampoco porque justamente tenemos muchos mecanismos de chequeo previo y de compatibilidades previas. Lo que suele ocurrir es lo que nosotros llamamos rechazo crónico, que ya aparece meses, años, y cuando hablo de años puedo hablar de muchos años, ¿sí? Que también se debe a incompatibilidades con el HLA, pero muchísimo menores, ¿sí? Por eso lleva mucho más tiempo desarrollarse. Y todavía no se conoce del todo la patogenia. En general está más asociada, no tanto en respuesta inmune, desde el punto de vista de eliminación de células del injerto, sino más asociado a un estado de inflamación crónico que promueva la fibrosis, ¿sí? De ese tejido. Y por ende, como vimos cuando vimos tolerancia y cuando vimos resolución del sistema, todo lo que sea inflamación crónica puede llevar a la fibrosis, y la fibrosis siempre lleva a la pérdida de función. ¿Sí? Entonces el rechazo crónico, por lo general, está asociado más a la presencia de citoquinas proinflamatorias y tróficas que pueden llevar a la pérdida de función. ¿Sí? Se los dejo acá como para que lo tengan si a alguno le interesa ver cuáles son exactamente esos mecanismos involucrados. En el caso del hiperagudo, lo que decimos es que en general la célula lo que más sufre son el endotelio el endotelio que recubre la vasculatura del injerto, así que por ejemplo si hay una incompatibilidad en el avo no solo está presente en los glóbulos rojos, sino que está presente en casi todas las células, entre ellas en el endotelio. Por ende, estos anticuerpos preformados contra esos antígenos pueden reconocer
al antígeno en la superficie, depositarse y activar las vías clásicas de complemento. ¿Sí? Esta activación de la vía clásica de complemento básicamente va a llevar a la activación de polimorfonucleares que van a generar el daño. En este caso, como no pueden fagocitar, van a liberar su contenido y dañar al endotelio. En el caso del agudo, oficialmente está definido como cualquier rechazo que ocurra entre 1 semana y 3 meses post-trasplante. Van a estar asociados los mecanismos que ya les comenté, de CD4 y CD8 aloreactivos, que pueden generar aloanticuerpos, y cuando se generan estos aloanticuerpos, básicamente se genera la misma respuesta que vimos anteriormente, empeorada por la presencia de linfocitos CD8 citotóxicos. Y por último el crónico, sí que va a estar más asociado entonces a la presencia de anticuerpos CD4 y CD8 por vía directa e indirecta, y la activación de macrófagos residentes. Si estos macrófagos residentes lo que van a hacer es liberar estos factores fibróticos, ¿sí? O factores de crecimiento que van a llevar a la fibrosis de los tejidos, y lo que ocurre en los vasos sanguíneos cuando se fibrosan es que se engrosan, se hacen menos permeables, se hacen más duros, ¿sí? Toda esta fibrosis lo que hace es evitar el intercambio. Al evitar el intercambio se pierde la funcionalidad de ese órgano, ¿sí? Porque las células que están alrededor de este vaso sanguíneo no reciben suficientes nutrientes. ¿Bien? Sí. Bien. Bueno, algo que nos resulta muy importante a la hora de hacer los trasplantes es lo que se conoce como tiempo de isquemia. Si vio que es uno de los factores determinantes en el éxito o el no éxito de un trasplante que sea compatible. ¿Sí? El tiempo de isquemia es básicamente el tiempo que tardamos entre que la persona fallece y ese órgano tiene, o sea, esa persona tiene un paro cardiorrespiratorio, es decir, deja de tener circulación en ese órgano hasta el momento en el que ese órgano vuelve a tener circulación sanguínea, ¿sí? Porque ya está en el receptor y se reconectaron todos los vasos necesarios. Eso es lo que se conoce como tiempo de isquemia. La isquemia en cualquier trasplante va a estar seguida por lo que se llama reperfusión, que es justamente esta vuelta a la circulación sanguínea por el órgano. Básicamente, ese daño de isquemia y de reperfusión es una de las cosas que más daño genera en el órgano trasplantado, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo de isquemia fría, que es por fuera del órgano, del receptor, o caliente, que es aún dentro del receptor, pero con un receptor ya muerto, es básicamente determinante para ver qué tan buena va a ser la recepción de ese órgano, qué tan mala, ¿sí? Me había olvidado que puse una foto tan fea. Por Dios, así me parece. Básicamente lo que ocurre durante la isquemia, en cualquier daño, la isquemia es un momento en el cual nosotros dejamos de recibir circulación sanguínea, y esas células que dejan de recibir circulación sanguínea básicamente van a empezar a morirse, ¿sí? Como ocurriría en cualquier caso. Pensemos, por ejemplo, en un infarto. ¿Sí? El infarto agudo de miocardio, ¿qué ocurre? Básicamente deja de llegar sangre al corazón, al músculo cardíaco, no al corazón como bomba, al músculo cardíaco, entonces esas células empiezan a morir. Lo mismo pasa con cualquier tejido que yo deje de recibir circulación sanguínea, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es generar necrosis del tejido, y esas necrosis lo que hacen es liberar DAMPs. Todos esos DAMPs están contenidos en el tejido, y están ahí inmovilizados hasta que llega la reperfusión de ese tejido. ¿Sí? Cuando ocurre la reperfusión de ese tejido, todos esos DAMPs son liberados y ocurre todo lo que es respuesta inmune, ¿sí? Porque llegan nuevas células, porque las células que estaban pueden emigrar. Entonces, en realidad, siempre se habla de daño por isquemia y reperfusión. No podemos separar una de la otra. La isquemia es la que más genera los DAMPs, la reperfusión es la que moviliza esos DAMPs para permitir la inflamación, ¿sí? Por el reclutamiento de complementos, células, macrófagos, células dendríticas, después células citotóxicas y todo. Justamente teniendo en cuenta un poco cuál es el daño o sea, todos los órganos son
susceptibles de manera diferente al daño por hipoxia o al daño por isquemia y por reperfusión. Entonces, dependiendo de eso, un poco depende también cuánto tiempo se pueden mantener los órganos antes de un trasplante, ¿sí? Cada órgano tiene como establecido hasta cuánto tiempo puede sobrevivir y puede mantenerse fuera de la persona hasta ser recibida por el receptor. En el caso de los riñones son los que más se la bancan hasta 48 horas sin daños críticos. Después sigue el hígado, entre 12 y 16 horas, pulmones, intestinos, de poco, corazón, córnea, en realidad medio que se la banca incluso creo que un poco más de 48 horas, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que cuando se transportan en frío y en soluciones específicas que traten de mantener a las células lo más hidratadas, oxigenadas y nutridas posibles. ¿Sí? De hecho, hay bastante investigación detrás de esas soluciones necesarias para la perfusión, para permitir justamente que la vida de ese órgano sea la mayor posible. Bien, eso sería órganos sólidos vascularizados. ¿Dudas? Buenas. Buenas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Chan, chan. Me siento muy sola. No, yo dudo. No, por ahora bien. ¿Bien? Bueno. Me frenan cualquier cosa. Mínimo, donación de sangre. Solamente como para que tengamos en cuenta y que recordemos, los pasos para donar sangre son muy sencillos. Ser mayor de 18 años, nos presentamos tu DNI. Recordemos siempre que tenemos que llenar un formulario en el que nos van a preguntar 1,5 millones de cosas sobre nuestro estilo de vida, nuestra salud, nuestras posibles encuentros sexuales previos, si tenemos aritos, si tenemos tatuajes, un montón de cosas, ¿sí? Para tratar de asegurar que la donación sea segura, tanto para el donante como para el receptor de esa sangre. Nos van a tomar presión arterial, ¿sí? No podemos ser hipertensos, no podemos tener presión muy baja, nos van a tomar el pulso, nos van a hacer un hematocrito para ver si estamos en condiciones, si tenemos anemia, si no, o estamos en condiciones suficientes como para donar sangre. En caso de que nos den el ok, nos van a pinchar, nos van a sacar sangre, más o menos, depende de la presión que uno tiene y la cantidad que sacan, más o menos estas 10-15 minutos, no mucho más. Durante la extracción uno puede tomar agua, y de hecho recomiendan que tomemos agua, ¿sí? o gaseosas, tipo soluciones azucaradas. Obviamente después de la donación de sangre no vamos a poder hacer esfuerzos físicos. Si están trabajando, pueden tomarse el día. Por ley te pueden dar el día libre por donación de órganos. Y básicamente los requisitos van a ser tener entre 18 y 55 años y pesar un mínimo de 50 o 55 kilos dependiendo el lugar donde vamos a donar. Algunos tienen 50, otros 55. Más o menos se saca casi medio litro de sangre. En algunos ahora lo que están haciendo es sacar un poco menos y puedes donar más seguido. Si sacamos más o menos medio litro, podemos donar las mujeres cada 4 meses, los hombres cada 3. Y si no, podemos donar un poco menos, eso ya depende del protocolo del lugar a donde nosotros vayamos, si eso lo tienen establecido. En algunos lugares toman un poco menos de sangre, pero puedes donar mucho antes, ¿sí? En el caso de las mujeres, a los 2 meses, y creo que en los hombres 1,5 meses o 2 meses, ¿sí? Es básicamente la misma cantidad de sangre durante el año, más escalonada, ¿sí? En el caso de los dadores recurrentes. Mitos y verdades sobre la donación de sangre. ¿Me voy a debilitar? No. Sí, ese día te podés sentir un poco cansada porque te sacaron sangre o porque te dio impresión más que nada, pero la idea es que uno puede comer, uno no tiene que ir en ayunas, un gran error que todo el mundo hace, a donar sangre no se va en ayunas. Se puede haber tomado una infusión con azúcar, lo que te dicen es que te recomiendan no tomar nada grasoso, o sea, evitar las leches, evitar la manteca, ¿sí? Pero puedes tomarte un té con azúcar y unas galletitas de agua, o unas galletitas, ¿sí? Uno puede desayunar y debería desayunar, ¿sí? Después, bueno, me dará anemia. No, en realidad nosotros después, toda la sangre que nosotros donamos está pautado o está especificado y está establecido que
es la cantidad suficiente para no generar ningún daño en la persona que va a donar y que se recupera pasadas determinadas semanas, como si no hubiese pasado nada, si no está mal. Posibilidades de infectar con HIV prácticamente nulas, ¿sí? Todo el material que se va a utilizar es descartable, ¿sí? Y te muestran, o sea, está estéril, descartable, y te lo muestran en el momento. Te van a tener que abrir, tenés que exigir que te abran todo en el momento para asegurarte de que esté esterilizado. Cuestiones de edad, obviamente hasta los 55 es lo ideal. Si uno está bien de salud puede donar hasta incluso más grande, hasta los 65, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos y esté bien de salud. Lo ideal siempre es, primero, resguardar la salud del donante, ¿sí? Y durante mucho tiempo se pensó que si tenemos tatuajes o perforaciones no podemos donar sangre. Esto no es así, simplemente te piden un periodo de gracia entre 6 meses y un año antes de poder volver a donar sangre, dependiendo del lugar. Algunos piden 6 meses, otros un año, para asegurarte que esa persona no haya contraído ninguna enfermedad por el tatuaje o por la perforación. ¿Sí? Nosotros una vez que nos sacamos sangre y la donamos, ellos hacen lo que son los controles serológicos, chequean que no haya HIV, que no haya hepatitis, que no haya ninguna enfermedad contagiosa vía sangre, para asegurar que esa sangre sea segura. El tema, si tenemos un tatuaje hecho hace 2 semanas, es que por ahí estamos todavía en el periodo ventana en el cual esa patología no puede ser detectada en sangre. Entonces, te piden que tardes al menos 6 meses o un año antes de volver a donar. No se puede donar sangre si sos hipertenso. Hipertenso acá tenemos una discusión, porque Adri dice que sí. Yo en todos los lugares donde fui a donar me dijeron que si eras hipertenso no se podía. No encuentro muy bien la respuesta de por qué. Pero bueno, eso depende un poco en el lugar del grado de donde... hipertensión. Claro, pero que en realidad Porque todo el está mundo justo dice en el que no. límite de la cantidad de sangre para que por el tema de la angiotensina, etcétera, 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 Claro, se pueda elevar un poco más la presión arterial. por Pero eso. tendría que ser alguien que esté bastante complicado con la presión. Por eso, en general, como Hipertenso que... grado 1 no debería pasarte nada. Por eso, a mí siempre me dijeron eso, como que no. Yo igual tengo presión muy baja, o sea, en general no me dejan donar porque tengo la presión demasiado baja. Pero como que siempre que pregunté me dijeron, no, acá en general, a menos que estemos como muy necesitados, evitamos a los hipertensos. Bueno, está bien. Ni hipertensos, ni diabéticos, obviamente no afecciones cardíacas. Si tuvieron hepatitis, no se puede donar. Si usan drogas, no se puede donar. Si son promiscuos, acá entra la discusión de a qué llamamos promiscuos. En general se dice más de 2 relaciones sexuales con diferentes personas o sexo no protegido, de nuevo es por un año. ¿Sí? Lo mismo que con los tatuajes. En caso de haber tenido sexo desprotegido con una pareja que no sea estable, o más de 2 o 3 parejas, no me acuerdo, en los últimos 6 meses, no puedes donar, tenés que esperar a terminar ese periodo de ventana. Portadores de HIV, sífilis, hepatitis B, Chagas o cualquier otra patología que ya se sepa que es transmisible por sangre, no se puede donar. El resto, todos vamos. Y algo que durante la cuarentena estuvo muy complicado para los centros de donaciones, justamente que podíamos ir a donar en cuarentena. Sí, se puede. Podemos pedir, sí, aunque no tengamos permisos para circular, pedimos un turno, organizamos cuándo vamos a ir a donar, con todos los protocolos que implican, y ellos te generan un permiso para circular durante el día. ¿Sí? Ya directamente, ahora ni con el permiso, primero nadie te controla, pero si te frenan, ya simplemente con el papel de que uno dice que tiene turno para ir a donar en un centro de salud, era suficiente. ¿Sí? Hace muchos años que estamos muy complicados en los centros de donación, ¿sí? Hay muy poca gente que dona sangre, con todo esto de la cuarentena se empeoró muchísimo, lo cual dificulta mucho el tratamiento de pacientes con patologías que requieren donaciones constantes, tipo hemofilia o algunos otros desórdenes hematológicos, y sobre todo en cirugías. ¿Sí? Todas las cirugías requieren tener al menos un par de bolsas de sangre, o casi todas, un par de bolsas de sangre disponibles. Entonces está bastante complicado el tema de las donaciones de sangre. Así que todo aquel que pueda es bienvenido y siempre les invitamos a donar sangre. Yo siempre pensé que se donaba bastante, o sea, supongamos que por una semana la gente deja de ir. ¿Cuánto bancan los bancos de sangre? Poco. No tengo el número exacto, pero le puedo preguntar a mi amiga, tengo 2 amigas que trabajan en hemoterapia y me dice siempre están al borde. Están como bastante complicados. Sobre todo porque hay mucha gente que requiere casi transfusiones cada 15 días o semanales.
Y obviamente después empezamos también con el tipo de sangre. Hay tipos de sangre que son más críticos que otros. Obviamente los que son 0 son la sangre más pedida, o en Argentina los que son A, que son la mayoría de la gente. Para algunos casos se puede hacer, si estás muy complicado, si tienes una sangre muy particular, lo que son las autodonaciones. Es decir, si yo ya sé que voy a tener un procedimiento que voy a requerir mucha sangre, en mucho tiempo, tipo en 6 meses, lo que puedo hacer es ir donando sangre mía propia y guardarla en el banco de sangre hasta el momento de la transfusión, que me vuelven a transfundir mi propia sangre. Eso se puede hacer. Pero no, últimamente hay muy poca donación. Hace un par de años que bajó bastante la donación de sangre, y no saben por qué. Como que no se sabe muy bien por qué la gente dejó de donar. Antes era verdad, yo me acuerdo cuando mi viejo era más joven, todos los amigos de mi papá donaban, pero de manera cotidiana, o sea, de manera recurrente. 2 veces por año, 3 veces por año iban a donar sangre. Ahora, de mis conocidos, solamente los que trabajamos en algo parecido y que no estemos imposibilitados como yo ahora por tatuajes. Pero es como mucho menos la cantidad de gente que lo hace. ¿Alguna otra duda de esto? ¿Cuánto dura una muestra de sangre para conservar? Depende qué guardes. La sangre se puede guardar como sangre entera en caso de que se requiera transfusión de sangre entera. Se puede separar y hacer glóbulos rojos por un lado, plasma por otro. Y se puede hacer también la separación de las plaquetas. Cada uno tiene una vida media, por así decirlo, diferente. Creo que en general el promedio es más o menos 3 meses. Excepto plasma, que lo puedes guardar creo que hasta 1 año. Todo lo que es paquetes celulares, es decir, o glóbulos rojos o plaquetas, creo que duran 3 meses como mucho. Congeladas bajo un protocolo particular. Si es suero, o mejor dicho, plasma, sin células, creo que dura 1 año. O sea que eso no sería tan grave. Obviamente, dependiendo qué patología tengamos o qué tipo de cirugía requerimos, necesitamos sangre entera, solo glóbulos rojos o solo, ¿cómo se llama? Solo plasma. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos hemofilia, es suficiente una transfusión de plasma. La hemofilia lo que nos falta es un factor de coagulación. Entonces, al recibir plasma, ya recibimos el factor de coagulación y es suficiente. Si estamos anémicos, vamos a necesitar solamente el paquete de rojo, porque el resto de las células están bien. ¿Sí? Simplemente a modo de repaso, el tema de los 4 grupos sanguíneos, en realidad los 3 grupos sanguíneos, la combinación con el AB, la posibilidad del fenotipo Bombay, que era el que habíamos estado hablando, y que obviamente siempre vamos a tener que tener en cuenta la compatibilidad entre dador y receptor, tanto en el grupo ABO como en el grupo RH, es decir, entre negativos y positivos. ¿Sí? Acá esta donación también tenemos que tener en cuenta las compatibilidades, si son a nivel de glóbulos rojos o a nivel de plasma. Sí, que a veces no es lo mismo. El plasma tiene, podemos tener ciertas libertades que con los glóbulos rojos quizás no. ¿Bien? Y pasamos al para mí más entretenido, que es hematopoyéticos. No sé si acá algunos es donante de sangre y o de ¿cómo se llama? Progenitores hematopoyéticos. No, yo alguna vez di sangre cuando, no me acuerdo ahora, creo que era el papá de un amigo, a mí me acuerdo. Pero no. Bien. Después creo que nunca más. Bueno, ser donante de médula es diferente, ¿sí? En el de sangre yo voy y me sacan sangre, eso queda almacenado en un banco, el que necesita va y lo pide. Para ser donante de médula, en realidad, lo que se genera es un banco virtual, inicialmente. Tenemos que tener básicamente los mismos requisitos, entre 18 y 55 años, estar sano. Tenemos que pedir una cita o avisar en el centro donde fuimos a donar, y nos inscribimos como donantes. Cuando nos inscribimos como donantes, nos van a tomar una pequeña muestra de sangre, ¿sí? En la cual van a caracterizar
¿sí? Todo lo que es el sistema HLA, el sistema ABO, ¿sí? Caracterizar esa sangre, y van a guardar los datos en una base de datos, ¿sí? Específica del INCUCAI a nivel nacional. Esa base de datos queda ahí. En algún momento, cuando alguna persona requiere una donación de progenitores hematopoyéticos, se le saca una muestra de sangre, se hace la tipificación HLA y se compara la tipificación de esa persona contra el banco de datos, ¿sí? Y se establece cuáles son las personas más compatibles. En el caso de que eso ocurra, que realmente haya una persona compatible y suficiente como para pensar en el trasplante, se llama a la persona que está en el banco de sangre. Hola, ¿qué tal? Mira, apareció un receptor que requeriría tu muestra de sangre. ¿Estás dispuesto a donar? En ese momento, cuando uno recibe el llamado, lo piensa y se fija en qué estado está, si está sano, ¿sí? Si estoy cursando una gripe, en este momento no lo puedo hacer, ¿sí? Y sí, obviamente no me arrepentí porque me dio miedo, por ejemplo. Entonces, en ese momento, si uno decide que sí, que se anima a hacer que se anima a hacer la donación, se coordina, ¿sí? La donación, se coordina hacia que vos te acerques a un centro de salud el más cercano, se coordina cuál es el método, ahora vamos a ver cuál es el método elegido para la donación, se realiza la extracción de médula, y esa extracción de médula se procesa y se transporta. ¿A dónde? Hacia donde esté el receptor. Ese receptor puede estar en la misma zona, en la misma provincia, en el mismo país o en otro país, ¿sí? Todo lo que son en general las bases de datos de médula ósea son a nivel internacional. Por ende, te pueden llamar por una persona en Nueva Zelanda, Groenlandia, en donde sea, ¿sí? Uno se acerca a su centro de salud más cercano y después esa muestra se mueve, ¿sí? Entonces, en realidad lo que uno hace oficialmente es una pequeña muestra de sangre y después lo van a llamar en caso de que se requiera la donación de médula como tal. ¿Qué es lo que se trasplanta? ¿Sí? En realidad nosotros siempre hablamos de donación de médula, es como la jerga normal, porque anteriormente era así, pero lo que se hace es trasplantar células madre hematopoyéticas, ¿sí? Estas células madre son las que se conocen como, por los marcadores, CD34 positivas, CD38 negativas. Es decir, estos marcadores son 34 de linaje hematopoyético y 38 que todavía no están comprometidas ni hacia glóbulos rojos, ni hacia leucocitos, ni hacia plaquetas, ¿sí? Por eso son células madre. El trasplante de esas células va a permitir regenerar un sistema completo, todo lo que sea sistema hematopoyético, ¿sí? No solamente un linaje. Básicamente es el 1% de las células de la médula ósea, es muy poquito el porcentaje, y entre 0,1 y 0,01 de los leucocitos en sangre. Si ven que es muy poquito. Hay modos, ahora vamos a ver, de que eso mejore. La idea es que esas células, cuando son retiradas, son procesadas para purificarla. Cuando se inyectan de por vía parenteral, es decir, se inyectan como si fuese una transfusión de sangre normal, y esas células lo que van a hacer es migrar directamente hacia la médula ósea y asentarse en médula ósea del recipiente, ¿sí? Entonces, justamente la idea del trasplante es regenerar un sistema inmune, ¿sí? Ese sistema inmune puede ser el sistema inmune propio que haya que recuperar, o sea, el sistema inmune del receptor puede estar dañado por enfermedades genéticas, ¿sí? Por ejemplo, algunas de las inmunodeficiencias que vieron con Adri la semana pasada, ¿sí? Que requieren un trasplante porque no hay capacidad de generar una respuesta inmune y la única opción para mejorarlo es el trasplante, porque esa persona va a sufrir una quimioterapia o un tratamiento hormonal o una radioterapia muy fuerte, ¿sí? Que va a eliminar su sistema inmune, enfermedades hematológicas, enfermedades monogénicas, ¿sí? Inmunodeficiencias primarias, síndromes linfoproliferativos. Yo tengo un síndrome linfoproliferativo, es decir, una leucemia, por ejemplo, yo voy a tener que eliminar las células cancerígenas. Cuando elimino las células cancerígenas, básicamente elimino el sistema inmune de esa persona. No lo puedo dejar sin un sistema hematopoyético. Tengo que regenerarlos. ¿Sí? Entonces, básicamente, en algunos casos, pocos, en algunos casos se puede hacer un autotrasplante de médula. Así que básicamente consiste en tomar la muestra de médula, congelarla, someter al paciente al tratamiento ablativo que tenga que someterse, y una vez que ese paciente mejora, se le vuelven a inyectar sus propias células. Obviamente esto funciona en algunos casos muy particulares, que no implique
un síndrome linfoproliferativo porque me estaría llevando a las mismas células cancerígenas, que no sea un problema genético, ¿sí? Porque si es un problema genético, la médula también tiene el daño genético, por ende no va a estar funcionando, ¿sí? Pero en algunos casos puede funcionar. Si no, lo que se hace es exactamente lo mismo, solo que las células que se inyectan después son de otra persona, siendo un dador sano. Tenemos 3 fuentes oficiales de esos tipos de células. La más conocida es la punción de médula, ¿sí? Que es la que todos conocemos, la típica, la que se hace hace muchos años, que a todo el mundo dice que duele y es la que a todos nos asusta. ¿Sí? Básicamente consiste en punzar directamente las crestas ilíacas y el hueso de la cadera y aspirar varias veces distintos puntos médula ósea. Como les dije, el 1% de todo lo que yo aspiro en realidad son progenitores hematopoyéticos. Entonces, esas células después lo que tiene que ocurrir es que se purifiquen, ¿sí? Antes de poder ser inyectadas. Otra, que es la que se está usando ahora un poco más, es lo que se conoce como sangre periférica modificada o movilizada. Sí, la sangre periférica, yo les dije que tiene un porcentaje mínimo de estas células. Lo que se puede hacer es tratar al donante con una terapia con GM-CSF o con factores tróficos que permitan que esos progenitores que están en médula ósea salgan hacia tejido periférico, salgan hacia circulación periférica, ¿sí? Cuando eso ocurre, pasado determinado tiempo de ese tratamiento, se llama al donante y se hace una extracción de sangre que se llama aféresis. Básicamente consiste en, como está acá la señora, enchufar a la señora a una máquina en la cual está extrayendo sangre del donante, esta sangre pasa por la máquina de aféresis que hace un proceso de fraccionamiento de la sangre, separa las células que me interesan y le devuelvo al donante las células que no me interesan. Es decir, saco sangre entera, la fracciono, me quedo con los progenitores o con las células, en este caso van a ser las células con los leucocitos, ¿sí? Las células de los progenitores hematopoyéticos y le devuelvo el plasma, las plaquetas y los eritrocitos, ¿sí? Que en mi caso no me interesan para mi transferencia, sino me interesan para mi trasplante. Se las devuelvo al donante. El donante después saca como si fuese una... Obviamente es una donación que tarda más que una donación de sangre normal, pero si alguna vez alguien donó plaquetas, tarda más o menos lo mismo. Son creo que 45 minutos, una hora. ¿Sí? Mientras tanto, obviamente van a estar monitoreando al donante, pero el donante después se va a su casa sin ningún tipo de problemas. En este caso, sí ya se considera una intervención un poco más, con un poco más de cuidados y tenés que estar en observación un poco más de tiempo y con un poco más de controles. La otra opción, en el caso de los que puedan, es cuando los bebés nacen, ¿sí? La sangre de cordones, ¿sí? La sangre que permanece en el cordón umbilical, tiene gran cantidad de células madre hematopoyéticas, ¿sí? Entonces lo que se puede hacer cuando nace cualquier bebé es guardar esa sangre de cordón. ¿Sí? Esa sangre de cordón tenemos bancos especiales para esta sangre. ¿Sí? Después esta sangre, en caso de ser compatible, primero, en caso de que ese bebé lo necesite, o que haya un bebé compatible, se pueden utilizar, o un adulto compatible con esa sangre, pueden ser utilizados para la donación. ¿Sí? Sí. Y una consulta. ¿Sí? ¿Puede ser que, o sea, haya que volver a retrasplantar alguna vez células madre de vuelta o no? Por lo general no es necesario. Lo que suele ocurrir es que esos progenitores van a médula ósea, se asientan y a partir de ahí siguen liberando todos, siguen proliferando y diferenciándose a su sistema hematopoyético normal. Es muy raro, creo que no conozco muchos casos en los que haya requerido más de una donación de médula ósea. En general con una es suficiente. Pero depende de un proceso que se llama engraftment, y es que lo que se llama engraftment o rendimiento, supongo que lo dirán en español, que es que la médula se tiene que prender, o sea, los progenitores hematopoyéticos tienen que prender a la médula, o sea, tienen que encontrar sus nichos, ubicarse y mantenerse ahí. Supongo que también puede depender de la patología, de por qué necesitas el trasplante. Si es simplemente por una falla genética o si es algo un poco más sofisticado con alguna otra patología que requiera donaciones sucesivas, pero no lo creo. ¿Bien? Sí. Bueno. Estas
esta sangre de cordón umbilical, sí, que contienen los progenitores hematopoyéticos, se pueden guardar en distintos bancos. ¿Sí? Básicamente existen dos tipos de bancos. Los que son bancos públicos, principalmente nosotros tenemos el del Garrahan, que están disponibles para, o sea, la sangre que está depositada en ese banco de sangre está disponible para cualquier paciente que requiera un trasplante. ¿Sí? Obviamente no tiene costo para los padres, es un banco público, gratuito, y la contrapartida que tiene es que si uno quiere aportar la sangre de su bebé en el momento del nacimiento, solamente se puede donar en ciertas maternidades que están asociadas a ese banco de sangre. Uno se tiene que acercar antes al banco de sangre, preguntarles en qué maternidad, si que uno lo quiere hacer, le van a tomar una muestra de sangre, van a fijarse el tipo y demás, y le van a decir, bueno, si quiere, el protocolo es este, va a tener que tener al bebé en determinadas maternidades y se va a acercar en el momento del parto un extraccionista oficial como del banco de sangre para poder hacer la extracción. Por otro lado, tenemos también bancos privados, siempre tenemos la posibilidad de pagar. En general, el costo del procesamiento y del mantenimiento es bastante elevado, ¿sí? Más que del procesamiento, del mantenimiento durante el tiempo que uno quiera. En esos casos, uno está pagando para que esa sangre esté disponible solamente para uno o para su familia, ¿sí? Hermanitos, padres, madres, abuelos, cualquiera que sea compatible, pero que uno decida donar esa sangre, ¿sí? Como la ventaja de pagar. Y en estos casos, por lo general, como uno contrata el banco de sangre por fuera de la maternidad, simplemente ellos, cuando uno está por parir, mandan al equipo de extraccionista a cualquier maternidad del país, y simplemente hay que avisar en qué maternidad. Sí, básicamente son como los dos modelos que existen. Y algo que en algunos casos se puede hacer en los bancos públicos o en algunos bancos privados es lo que se llama almacenamiento dirigido. El almacenamiento dirigido básicamente funciona cuando yo tengo un paciente, imaginemos una familia, 3 hermanitos y la madre embarazada. Uno de esos hermanos tiene una patología que requiere un trasplante de médula ósea, la madre está embarazada y se hacen las pruebas para ver si ese bebé es compatible con el hermano que requiere el trasplante o no. En ese caso, si el bebé es compatible y se cumplen una cierta cantidad de criterios médicos de inclusión al programa, existen programas en los cuales directamente esa madre, cuando nace el bebé, se almacena la sangre sabiendo que va a ser para su hermano. ¿Sí? Lo que se llama almacenamiento dirigido. ¿Sí? Y todo este proceso de colección, procesamiento y almacenamiento de la muestra puede o ser de forma gratuita o de última estar cubierto bajo la obra social. ¿Sí? Pero es como un caso muy particular en problemas que son genéticos en los cuales un bebé ya se sabe que requiere, o sea, uno de los nenes en general o un adulto, se sabe que va a requerir el trasplante y se sabe que ese bebé o ese feto, por el momento, es compatible. ¿Sí? En algunos casos se puede hacer y requiere una cierta cantidad de trámites, pero es posible. ¿Bien? Sí. Si a alguien le interesa, en algún momento les dejé acá la info del banco de sangre y del banco de cordón umbilical del Hospital del Garrahan, ¿sí? Tienen un montón de información, campañas de donación, a dónde puedes ir, a dónde puedes ir a sacar sangre, a dónde puedes ir a donar sangre, a hacer los trámites para ser donante de médula y todo lo demás. Y está bueno que tiene un montón de dudas, o sea, tiene un montón de preguntas y respuestas, las más comunes y las más convencionales, que si en algún momento les surgen, pueden ir ahí a buscar, tiene un montón de información, y son súper abiertos a que vos si tenés dudas los llamás y te responden, ¿sí? O les escribís y te responden. Es como un programa muy, muy amplio y es a nivel nación. Está muy bien armado. Básicamente el procesamiento de la sangre consiste, en el caso del cordón umbilical, durante el parto, ¿sí? Puede ser parto natural o parto por cesárea, en general es lo mismo. Durante el parto, ustedes saben que el cordón umbilical es bastante largo, puede medir más de 1 metro incluso. Lo que siempre se hace normalmente es clampearse, es decir, trabarse con pinzas próximo al bebé, dejando un pedacito, que es lo que va a ser el pedacito que tienen siempre de cordón, próximo a la madre, se corta y oficialmente lo del medio se tira. En estos casos lo que se hace es cuando se clampea, antes de cortarlo y eliminarlo, se pinchan estas bolsitas, que tienen una sonda y una agujita, se pincha, se
extrae toda la sangre que quedó contenida, es decir, que en ningún momento se toca, no se pincha al bebé ni a la mamá, simplemente se saca la sangre de ese cordón, del cordón umbilical que quedó clampeado de los dos lados. Se extrae, una vez que se extrajo la sangre, y si se corta, se elimina el cordón, o nos lo llevamos nosotros para mi laboratorio, y después esa sangre se procesa, eliminando el plasma, ¿sí? Se separa el plasma, se separan los glóbulos rojos, y se queda con el porcentaje de células que correspondan a progenitores hematopoyéticos. Esas células luego se preparan para su congelamiento, y se congelan en nitrógeno líquido hasta que se requieran. ¿Sí? Después tiene todo un procesamiento de descongelado, lavado y preparado para el trasplante. ¿Sí? Estas células, más allá de ser muy buenas en medicina para trasplantes, nosotros en ciencia las usamos mucho como progenitores hematopoyéticos para ver todas las partes de diferenciación de células hematopoyéticas, lo mismo que podemos trabajar con los cordones umbilicales para sacar células de cordón umbilical. Células endoteliales de cordón umbilical. ¿Bien? Entonces, ¿cómo la mantenemos? En el caso de que tengamos que hacer un trasplante, obviamente el primer paso va a ser eliminar la médula del paciente, eliminar la médula del receptor, básicamente por quimioterapia. A partir de este momento, esos pacientes quedan altamente vulnerables a cualquier tipo de infecciones, por lo tanto tienen siempre tratamientos con antibióticos de manera profiláctica. Se elimina la médula básicamente para limpiar los nichos de la médula ósea, ¿sí? Se hace la terapia mieloablativa. Se genera el trasplante de la misma manera, como si fuese un trasplante de sangre. Esas células después van a ir directamente hacia la médula ósea y hacer el engraftment en médula ósea. Y durante la recuperación, ese paciente tiene que estar muy, muy cuidado en medio que en una burbuja, con transfusiones de glóbulos rojos y de plaquetas, y pensemos que nosotros le eliminamos toda la médula ósea. Los glóbulos rojos se regeneran muy rápido, lo mismo que las plaquetas. Entonces, mientras le damos tiempo a la médula para que se establezca y genere nuevos glóbulos rojos y nuevas plaquetas, esa persona tiene que sufrir transfusiones sanguíneas. Tratamiento con antibióticos, ambiente muy controlado con filtros de aire para evitar cualquier tipo de infección. Y en general, en algunos casos puede haber una inmunosupresión leve para evitar el rechazo, en este caso, de la médula ósea trasplantada hacia el paciente. Espera, todavía no te toca comer. Entonces, cuando nosotros generamos esa donación y nosotros trasplantamos esa médula ósea, el paso clave en este proceso, que es lo que puede llegar a fallar, y en ese caso falló el trasplante, es lo que se llama engraftment. ¿Sí? El engraftment o el prendimiento básicamente consiste en que esos progenitores que yo liberé en circulación general, porque los puse vía parenteral, que generé en circulación, va a ir con sus receptores de quemoquinas y sus moléculas de adhesión, tiene que llegar hacia la médula ósea, atravesar circulación en médula ósea y colonizar esos nichos en médula ósea. ¿Sí? Todo ese proceso es lo que se conoce como engraftment. Y es necesario sí o sí para que esas células en médula ósea puedan sobrevivir, proliferar y diferenciarse. ¿Cuáles son las desventajas? Hasta acá todo bien, ventajas, después generamos un sistema hematopoyético y la persona está bien. ¿Cuáles son las posibilidades? Problemas. Un problema es que si esas médulas no son 100% compatibles o no son suficientemente compatibles con el dador, se puede generar lo que se conoce graft versus host disease o enfermedad del injerto contra el huésped. En estos casos lo que ocurre es que cuando yo genero la donación, ¿sí? Estas células las células T, yo puedo donar médula ósea o sangre o progenitores hematopoyéticos con o sin linfocitos maduros, ¿sí? Depende qué patología quiero tratar y depende si me sirven los linfocitos maduros o no. ¿Qué pasa? Si yo sí transfiero esos linfocitos T maduros ya maduraron en el receptor. Por ende, esos linfocitos T maduros son tolerantes frente al receptor, frente al dador, ¿sí? Porque ya maduraron en el dador. Cuando yo los extraigo y los pongo en el receptor, puede ser que reconozcan cosas en el receptor que consideren extrañas y se pueden activar. ¿Sí? Entonces, si esos linfocitos T se activan en el receptor, lo que van a generar es un daño en los tejidos del receptor. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como enfermedad injerto contra huésped. Tenemos una respuesta inmune del injerto contra el huésped.
En general, las zonas más afectadas suelen ser piel e intestinos, ¿sí? Entonces se puede ver como problemas intestinales o como rash y urticarias y demás problemas en la piel, ¿sí? Si son leves, pueden llegar a ser muy graves. Entonces, básicamente, lo que ocurre es que hay infiltrado linfocitario en los tejidos afectados, y principalmente hígado, piel y gastrointestinal, ¿sí? Esta graft versus host puede ser aguda si aparece antes de los 100 días post-trasplante, y es una inflamación sistémica y es bastante complicada de tratar, o puede ser crónica, que aparece después de los 100 días post-trasplante, y en general suele ser más limitada hacia la piel e intestinos, no suele ser sistémica. Sí, pero en los dos casos lo que ocurre es que el sistema inmune ataca al receptor. Para evitar esto, básicamente lo que tenemos que hacer es depletar de los linfocitos T maduros. ¿Sí? Cuando yo depleto de los linfocitos T maduros, esta enfermedad desaparece, obviamente antes de trasplantarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué desaparece? Básicamente desaparece porque a partir de ese momento, todos los progenitores hematopoyéticos que maduren en el receptor, maduran en los órganos linfáticos secundarios del receptor, ¿sí? Por ende, van a pasar por los mecanismos de tolerancia central y periférica del propio receptor, ¿sí? Entonces van a pasar por los mecanismos de selección positiva y negativa ejercidas por células del receptor, ¿sí? En el timo del receptor. Por ende van a ser tolerantes frente al receptor. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Por qué está esta diferenciación? Así, pensándolo así simple vista, digo, bueno, listo, me elimino siempre los linfocitos T maduros. ¿Sí? Hay una ventaja de transferir los linfocitos T maduros, ¿sí? Que es lo que se conoce como graft versus leucemia, o graft versus leuquimia. ¿Sí? En estos casos, yo tengo un paciente que tenía una leucemia, que yo requiero, o sea, generé un tratamiento mieloablativo para eliminar las células de la leucemia, y le estoy regenerando el sistema inmune. La quimioterapia no es 100% efectiva, ¿sí? Pero en algunos casos yo tengo la ventaja de que si transfiero esos linfocitos T maduros, algunos de esos linfocitos T maduros puedan atacar las células leucémicas que quedan, ¿sí? Esas células neoplásicas que quedan en circulación, que pueden ser 1, 2, 3, pero que eso es suficiente para a futuro que proliferen y vuelvan a generar un nuevo foco, ¿sí? En estos casos se explota, por así decirlo, la capacidad de estos linfocitos T maduros de reconocer otros linfocitos, ¿sí? Es lo que se conoce como el efecto benéfico de graft versus leuquimia. ¿Sí? ¿Cuándo hago uno o cuándo hago otro? Mejor dicho, ¿cuándo hago un trasplante autólogo, es decir, a mí mismo, y cuándo hago un trasplante alogénico, es decir, desde otra persona? Va a depender, obviamente, de la patología que yo tenga. ¿Sí? Las ventajas, si yo me hago un trasplante autólogo, es decir, saco mi propia médula ósea, paso por mi proceso mieloablativo y vuelvo a inyectarme mi médula ósea, no voy a tener graft versus host, porque es mi propio sistema, entonces no voy a tener ningún tipo de autoinmunidad. Como desventaja tampoco voy a atacar células leucémicas en caso de que hayan quedado, y tengo la posibilidad incluso de reinyectarme células leucémicas, por ende nunca se va a hacer, que es esta la presencia de leucémicas, y obviamente tiene una mortalidad menor al 2%, es muy bajita. En el caso de los halogénicos, la ventaja es que puedo tener graft versus leucemia, no voy a tener presencia de células neoplásicas, puedo tener una mayor mortalidad, es bastante baja, supongo, y la ventaja es que puedo tener graft versus leuquimia. ¿Sí? Como desventaja, puedo tener graft versus host. ¿Sí? Siempre va a ser un balance entre qué es lo que necesito y qué es lo que no, y obviamente siempre qué patología de base tengo. Si es una patología genética de que mis células no pueden producir linfocitos o no pueden producir eritrocitos, no me sirve un trasplante autólogo, porque la médula tiene el mismo problema que yo. ¿Sí? ¿Hasta acá? Bien. Bien. Genial. Simplemente como para que tengan en cuenta de qué es lo que se hace en lo que nosotros llamamos el laboratorio en los trasplantes. Sí, qué es lo que harían los técnicos de laboratorio, la gente que trabaja en trasplante, más allá de los médicos. Siempre es obviamente analizar la histocompatibilidad entre un dador y un receptor, ¿sí? Tanto para órganos sólidos trasplantables como para médula ósea. ¿Sí? En los dos casos tengo que hacer lo mismo.
Esto puede funcionar desde tipificación de HLA por distintos mecanismos, unos cultivo mixto linfocitario para asegurarme que ese receptor y ese dador son compatibles, y los que se llaman cross-match, contra panel y contra dador. ¿En qué consiste el cross-match contra panel? El cross-match contra panel básicamente es una medida de esa persona, o sea, ustedes acá lo único que estamos tratando es al paciente que está en lista de espera, ¿sí? A medida que van pasando los pacientes en lista de espera, pensemos por ejemplo en un paciente que tiene que hacer un trasplante de riñón. Obviamente no la está pasando bien porque por algo está en lista de espera. ¿Sí? Esos pacientes suelen tener muchos problemas, entre ellos recibir transfusiones bastante seguidas, ¿sí? Porque están con diálisis y demás, entonces entre la diálisis y las transfusiones suelen generar anticuerpos contra el HLA, ¿sí? Porque en cada transfusión, si bien son avocompatibles, no se analiza el HLA de la persona que te está donando sangre. Entonces se pueden generar anticuerpos contra HLA. Entonces, una manera de medir la cantidad de esos anticuerpos es mediante el cross-match contra panel. En el cross-match lo que se hace es tomar linfocitos, suero del paciente, ¿sí? Se toma sangre, se extrae el suero y se lo pone en contacto con linfocitos provenientes de, al azar, 50 personas, ¿sí? 50 personas de la población, es decir, una muestra representativa de los distintos alelos del HLA que está en esa población. ¿Sí? Se incuba todo junto. En general lo que se hace es utilizar células, ¿cómo se llama? Células que fueron cargadas con algún tipo de fluorocromo, ¿sí? Se incuba, o sea, en este caso tengo todos los linfocitos, cada puntito es linfocitos de un paciente distinto, ¿sí? Tomo 50 linfocitos, es decir, una combinación de HLA de 50 individuos al azar. Esas células las cargo con el fluorocromo, las pongo en contacto con el suero, lavo el suero, las pongo en contacto con el complemento, con complemento, ¿sí? Si hubo anticuerpos específicos contra el HLA, se pegaron a esos linfocitos. Si eso ocurrió, el complemento va a ser capaz de activarse sobre esos linfocitos y lisarlos, ¿sí? Como ocurriría normalmente. Se activa la vía clásica del complemento, se lisan esos linfocitos. Pasado determinado tiempo de incubación, cuento cuántas células se lisaron, ¿sí? En este caso, se lisaron 34 de 50. ¿Sí? Es decir, que de las 50 personas que yo tomé, ese paciente tenía anticuerpos contra 34. ¿Sí? Es decir, está bastante complicado. No solo necesita que sea donante avocompatible, RH compatible, sino que de las posibilidades que yo tengo de HLA compatible, ya hay 34 de 50, o una probabilidad de un 68% de que no sea compatible. ¿Sí? A medida que van pasando el tiempo, en general estos, se llaman PRA o estos score, van subiendo. A medida que van subiendo, esa persona ya se sabe que las probabilidades de que consiga un donante compatible van disminuyendo, ¿sí? O en caso de que haya un donante compatible, las compatibilidades van a ser un poco menores. ¿Sí? Es como que da una señal de qué tan mal o qué tan bien posicionado en esa lista también está. ¿Sí? De qué tan probable va a ser encontrar o no un donador. La manera de visualizar estos cross-match es muy variada, ¿sí? Depende mucho del equipamiento que tenga el hospital. Las que yo les comenté recién, básicamente es la más sencilla, que es cargar a los linfocitos con algún tipo de colorante que se libere durante la lisis, que se pierda color, ¿sí? La otra opción es hacerlo directamente por citometría de flujo, ¿sí? Se puede usar utilizando obviamente el suero del paciente, y después un suero anticuerpos humanos, por ende se van a pegar. Si el suero del paciente tiene anticuerpos que se pegaron a los linfocitos, el suero de revelado se van a pegar a esos anticuerpos. ¿Sí? Cuando lo pasó por el citómetro se genera una señal. Y en algunos casos, están los que se llaman ensayos multiplex, que es como que ya vienen esos, en lugar de ser anticuerpos, en lugar de ser linfocitos, son combinaciones conocidas en bits, inmovilizadas en la placa. Entonces simplemente se pone la capa del suero, se lava, se pone la capa de revelador y se detecta, por ejemplo, por por fluorescencia o como si fuese un ELISA.
¿Sí? Eso depende un poco de qué es lo que se puede comprar. La más sencilla o la más económica y la más clásica es la primera, ¿sí? Que es la que les expliqué. Además, o sea, una vez, esto es siempre como para monitoreo del mismo paciente. Otra opción es que cuando ya se tiene una persona que es compatible, se tiene que hacer el mismo cross-match contra el presunto donante, ¿sí? Para asegurarse que el recipiente no tiene anticuerpos contra el dador. ¿Sí? Se hace exactamente de la misma manera, pero en lugar de hacerlo contra un panel de 50 personas, se lo hago contra la persona que le va a donar. Si eso me da positivo, tengo que cancelar ¿cómo se llama? Tengo que cancelar la donación. ¿Sí? Otra manera que era como más viejita de hacerlo, en general es lo que se conoce como cultivo mixto linfocitario. No sé por qué, nunca lo puedo decir bien. Siempre me sale cultivo linfomixtocitario, no sé, me sale cualquier cosa. Entonces, en estos casos, ¿qué se hace? Se agarran células del donante, ¿sí? Y se agarran células del receptor, mononucleares del receptor. Las células mononucleares del receptor lo que van a hacer es ponerse en contacto con los linfocitos del paciente, con los linfocitos, perdón, del receptor, y vamos a ver si en este caso tenemos proliferación o no de los linfocitos. En caso de que haya proliferación de los linfocitos, implica que estos dos son incompatibles, ¿sí? Que hay funciones efectuadas de los linfocitos, que va a haber rechazo. Si no hay activación, estamos bien. Si no hay un reconocimiento como extraño. Esto lo puedo cuantificar por proliferación celular, por incorporación de trimidina tritiada, que ahora mucho no se usa, por activación celular, simplemente poniendo las cosas en contacto, recuperando el sobrenadante y midiendo interleuquina 2. Si tengo interleuquina 2 vamos a tener proliferación, si no tengo interleuquina 2 no vamos a tener proliferación. O por citotoxicidad. ¿Sí? Marco las células que van a ser eliminadas con cromo 51, y en caso, después levanto el sobrenadante, y si veo cromo en el sobrenadante es que hubo lisis celular. ¿Sí? ¿Me entendió? Sí. Bien. Todo lo que sean, acá no lo puse porque no tiene mucho sentido para inmuno, todo lo que sea el dador y el receptor, lo que van a tener son tipificaciones del HLA de manera génica, ¿sí? Por distintos métodos de tipificación, ya sea por secuenciación o por los distintos métodos típicos, ¿cómo se llama? Moleculares de tipificación. ¿Sí?